Está perfectamente documentado cómo es que el gobierno mata a la gallina de los huevos de oro. Y les voy a poner el caso de Odebrecht, que ha venido sonando en todo el mundo, aunque en México esto se ha venido haciendo a un lado. Hay una investigación ya hecha por mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, encabezada esta investigación por Daniel Lizárraga, Salvador Camarena y Raúl Olmos, en donde hablan de lo que es este caso de corrupción con Odebrecht y Petróleos Mexicanos. Resulta que ahora es la Función Pública la que hace una investigación junto con la Procuraduría General de la República, luego de una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación, en donde está proponiendo negocios correlacionados con Petróleos Mexicanos en el gobierno de Calderón y en el gobierno de Peña Nieto por 1.574 millones de dólares con Odebrecht, que le han traído beneficios, utilidades por 2.500 millones de dólares a Odebrecht, esta compañía brasileña. Luego les hago las sumas, pero estamos hablando por lo pronto de 4.074 millones de dólares en una operación que le deja 10.5 millones de dólares, que sepamos, a funcionarios de Petróleos Mexicanos, cuando Emilio Lozoya Austin, siendo director de Petróleos Mexicanos, le presenta al presidente Enrique Peña Nieto a Marcelo Odebrecht, porque tenía la intención de que por lo menos supiera el presidente con quién se estaban haciendo los negocios. Estos le dejan a Odebrecht abierto el camino para manejar el etileno, que es con lo que se hace el plástico, y con ello la empresa brasileña se hizo de innumerables ganancias, llegando, como le digo, hasta los 2.500 millones de dólares en lo que va de esta administración. Pero no es sino hasta que sale la Auditoría Superior de la Federación y una investigación en los Estados Unidos que se tiene todo el complejo de operaciones que empezaron con Juan José Suárez Coppel, entonces en tiempo de Calderón, director de Petróleos Mexicanos, y Emilio Lozoya. Con todo ello, estamos hablando de que con solamente tres empresarios, Alonso Ancira para Agronitrogenados de Veracruz, Fabio Covarrubias para Fertimex y Marcelo Odebrecht para esta empresa brasileña, se hace un fraude y descalabro para Petróleos Mexicanos por 101.480 millones de pesos. Esto representa el 84% de lo que hoy dice el presidente que es el gasolinazo. ¿Y ustedes qué harían? Es lo que pregunta el presidente. Pues lo que están haciendo ellos son contratos de sobrecostos en obras con estas tres empresas, de pagos ilegales con estas tres organizaciones, de contratos en paraísos fiscales a través de un intrincado mecanismo entre las Islas Vírgenes, las Islas Caimán y Holanda. Y con todo ello, contratos sin licitación que fueron entregados a estas tres organizaciones. Dice Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, que él duerme totalmente tranquilo, que no tiene ningún problema ni ninguna remordimiento en todas estas acciones con Odebrecht. Y claro, lo entiendo perfectamente bien, debe de dormir tan tranquilo porque sabe que nadie en este sexenio lo va a tocar ni con el pétalo de una rosa. ¿Qué es lo que estamos viendo y qué es lo más grave de todo este asunto? Estamos viendo que el tema de Odebrecht o el tema de Agronitrogenados de Veracruz o el de Fertimex o Fertinal no son hechos aislados, son casos sistémicos que hacen ver cómo es que funciona el gobierno federal en todos los niveles y con ello cómo contamina a los estatales y también a los municipales, haciendo de la corrupción y la impunidad el mayor problema que hoy enfrentamos los mexicanos. Así es, queridos amigos, como no mataron, sino siguen matando a la gallina. Les quiero decir y compartir a todos ustedes
cómo es que mata el gobierno a la gallina de los huevos de oro, porque no la mató, sino que la sigue matando. Y ahora, a través de Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, una investigación hecha por Daniel Lizárraga, Salvador Camarena y Raúl Olmos, llegan a la conclusión de cómo se liga el caso Odebrecht en México a través de una participación que tienen muy intensamente esta compañía brasileña con México y con petróleos mexicanos desde el sexenio pasado, con el presidente Calderón y ahora con el presidente Enrique Peña Nieto. Por cierto, que el señor Emilio Lozoya Austin, cuando fue director de Petróleos Mexicanos en esta administración, directamente se encargó de presentarle a Enrique Peña Nieto a Marcelo Odebrecht, presidente de esta compañía brasileña, luego de que ligaron a esta empresa con operaciones con Petróleos Mexicanos que son multimillonarias. Le han dado contratos a Odebrecht por 1.574 millones de dólares en Petróleos Mexicanos. Le dejaron abierto el mercado del etileno a esta empresa brasileña y hasta ahora esta empresa, o sea, el plástico, esta empresa ha tenido negocios, utilidades por 2.500 millones de dólares. En total estamos hablando de 4.074 millones de dólares solamente con esta operación. También hay una investigación abierta para Odebrecht en Estados Unidos, en donde hubo de pagarse una multa por 3.500 millones de dólares por todos los casos de corrupción que se presentaron para Odebrecht en por lo menos 10 países, de los cuales México es destacado, con una operación que en principio se conoce por 10,5 millones de dólares pagados a funcionarios mexicanos allá en Petróleos Mexicanos. Quiero resaltar 3 nombres, 3. Emilio Lozoya Austin como director y 2 que hacen el trabajo de Emilio Lozoya durante su administración. Arturo Enríquez Autrey, por un lado, y por el otro, Froilán Gracia, que es y ha sido el encargado de hacer el trabajo sucio del director de Petróleos Mexicanos. ¿Qué es lo que están haciendo con Odebrecht? En primer lugar, sobrecostos en obras, pagos ilegales y contratos en paraísos fiscales, derivado en entrega de contratos sin licitación. Todo esto nos lleva a una operación de 81.480 millones de pesos, que ligados con otras 2 operaciones, solamente 3 empresarios, 3 empresas, 3 operaciones, en el caso de Fertimex y Agronitrogenados de Veracruz, 20,000 millones de pesos más. En total, 101,480 millones de pesos solamente con 3 empresas, 3 empresarios, 3 contrataciones de Petróleos Mexicanos. ¿Y saben ustedes qué representan esas 3 operaciones? El 84% de lo que hoy el presidente dice. ¿Y ustedes qué harían con el gasolinazo? Nada más con eso ya no hubiéramos tenido que pagar el 84% del aumento que en el IEPS se nos está proponiendo en las gasolinas. Bueno, no se me olvidan los 2 centavos de descuento que nos hicieron. Con todo esto, contratos, Tula en Hidalgo, Salamanca en Guanajuato, Los Ramones en Nuevo León, Quetzal en la frontera con México, Guatemala. Odebrecht se convierte en una compañía que hoy supuestamente la Auditoría Superior de la Federación está investigando junto con la Procuraduría General de la República y también con la Contraloría, bueno, ahora Secretaría de la Función Pública. Esto es lo que lleva a un resultado en donde pienso que el gobierno no tiene aquí casos aislados, sino que tiene un proceso sistémico de cómo funciona el gobierno mexicano, a nivel federal, a nivel estatal y a niveles municipales, haciendo de la corrupción, de la impunidad y del hartazgo de todos nosotros una base de operación que en este momento se encuentra en su punto más álgido. Dice Emilio Lozoya, en una carta abierta, que él duerme tranquilamente. ¿Y cómo no va a dormir tranquilo si sabe que todos los que le pudieran juzgar en este gobierno son sus cómplices, son sus socios, son su contraparte, en operaciones que hoy nos explican el por qué México no mató, sino sigue matando
a la gallina de los huevos de oro. El caso de Odebrecht va a salir en algún momento. El presidente Peña lo está tratando de poner en un cajón. Bueno, ya acabó con los medios de comunicación y ahora lo que pretende es irse en un terreno de impunidad, en donde ni él, ni el PAN, ni el sistema de partidos puede estar ausente de una complicidad que se da en el poder legislativo. Ahí en donde se presentan los moches y los contubernios entre los políticos mexicanos. Lo que debemos de tener muy claro es que el sistema de partidos está en terapia intensiva y está agonizando. Solo es cuestión de tiempo, muy poco, para que muera. Gracias por estar aquí conmigo.